¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. Acompáñanos con Ricardo Marín, CTO de Bozy, una plataforma latinoamericana de inteligencia artificial y voz enfocada en atención al cliente. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Bozy operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. Número 1. Las mejores métricas para un equipo de desarrollo son aquellas que están ligadas al negocio. En Bozy, todo el progreso del equipo de desarrollo y producto está ligado a objetivos de negocio y el impacto que tienen en sus usuarios. Número 2. Si tus desarrolladores llegan al burnout, todos perdemos. Es vital tener una comunicación cercana con tu equipo y evaluar que tengan suficiente descanso, paz mental y motivación. En Bozy, el burnout es el peor enemigo de la productividad. Número 3. Si te pone feliz salir a producción, saliste demasiado tarde. Ricardo, al igual que Marc Andreessen, consideran que la mejor manera de publicar nuevas funcionalidades y entregar valor a tus usuarios es hacerlo cuanto antes. Número 4. Y por último, pareciera que el desarrollo ágil es una utopía. Todas las startups como Bozy tienen su propio acercamiento a la metodología ágil. Y al final, lo único que importa es el contexto en el que estás actuando. Ojalá disfruten mucho de este capítulo y esta conversación como lo hicimos nosotros. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Cuando el río suena. Un podcast para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada y para todos aquellos que están buscando construir un negocio saludable de Internet. Qué gusto saludarlos y estar aquí una vez más con ustedes después de ya tantos capítulos. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto, hermano. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado Ricardo Marín, conectándose desde Medellín, Colombia. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, también, todo en orden. Qué gusto tenerte por acá. Justo lo que te trae esta mesa es tu posición como CTO ahí en Bozy. Ya en el pasado tuvimos a Humberto, que es su CEO, por aquí también en el programa, y nos contó un chorro pues, de las cosas que están haciendo, ¿no? Y ahora queremos platicar contigo qué es lo que traen entre manos, ya más desde el área de tecnología o tú como CTO. Pero bueno, para poner a todos en la misma página, por si no se echaron el capítulo ya que tenemos con Humberto Pertús, cuéntanos, ¿cuál es el pitch de elevador de Bozy? Claro, el elevator pitch de Bozy, listo. No, nosotros nacemos de que el 50% de las llamadas de servicio al cliente no son atendidas en primer contacto y eso está replicando en todos los canales de servicio al cliente. Y además que menos de un tercio de todas esas llamadas, interacciones o mensajes no son auditables por un humano para verificar si la calidad y la resolución pues, como esos problemas. Nosotros en Bozy construimos una plataforma que utiliza inteligencia artificial para automatizar esas interacciones o llamadas de servicio al cliente, poder entonces atender en primer contacto y asimismo tener el 100% de la analítica para verificar la calidad de esa atención al cliente. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros acá y es importante entender que las compañías se gastan 1.3 trillones de dólares al año en solamente resolver este problema. Y ahí estamos nosotros con la misión de resolver el mal servicio al cliente con tecnología. Eso es lo que hacemos nosotros. Hombre, y es una solución que la sociedad pide a gritos. Yo creo que cualquiera que esté escuchando ha tenido una mala experiencia o con un call center, ya sea, pues generalmente con los servicios que suelen estar saturados, ¿no? Bancos, claro. Servicios del gobierno. Internet. Y yo creo que eso es natural del problema también. Son muchas personas que tienen un servicio, naturalmente pasan problemas. Ellos quieren dar el mejor servicio al cliente, pero la cantidad de requerimientos no da, es un problema de escalabilidad. Sí, justo. Y también me gusta el que estén empujando todavía más esta automatización, pero desde una forma más inteligente, porque realmente hoy en día, aunque hables con un humano, realmente muchas veces tienen un guión que pues es un símil a la automatización, ¿no? Sí. Y creo que también la máquina, por el otro lado, tiene la capacidad de conocer y conectarse con toda la compañía en todo momento, velocidad. Claro. Súper rápido. Entonces creo que tiene un conocimiento demasiado amplio, mucho más amplio de lo que podría tener un humano y podría resolver en el primer contacto.
sea, muchas veces nos toca pasar por el primero, que es el que recibe todas las peticiones, que luego te deriva uno de soporte, que luego te deriva de soporte especializado, y así te van pasando. Todo es por la cantidad de conocimiento que hay que tener, ¿cierto? Entonces creo que ahí también hay una oportunidad muy grande. Buenísimo, Enorme. Ricardo. Oye, pues ya más en tu labor como CEO, te queríamos preguntar cómo es en Bossy la relación entre desarrollo, producto y diseño, ¿no? Y cómo Claro. consideras tú que debe de ser la relación ideal, ¿no? Porque igual y les falta un paso para que tú digas ya me encanta y todo está en su lugar, o igual y ya llegaron ahí. Entonces, Claro. o sea, ¿cómo funciona en Bossy y cómo sería tu Claro, ciclo no, ideal? excelente, muy buena esa pregunta. Y yo creo que, a ver, digamos que nosotros, en el caso nuestro particularmente, ese diseño y producto está muy de la mano. O sea, es decir, prácticamente lo manejamos como uno solo, producto. Porque solamente es una parte de nuestro equipo que se encarga en garantizar que las funcionalidades que nosotros hagamos realmente sí le estén dando un valor de negocio claro a nuestro cliente, ¿cierto? Que todos conocemos y sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. Hay una tercera pata más bien, en vez de ese diseño, que yo diría que es más el customer success, o sea, la voz del cliente en nuestra compañía. Entonces esas tres personas, nosotros la relación como la manejamos es que prácticamente todo lo que hacemos en tecnología nosotros es definido por esa tripleta. El de producto, que es el que dice qué funcionalidad vamos a montar. El de ingeniería, que dice no, eso no lo podemos hacer porque hay una deuda técnica, ¿cierto? O cualquier cosa así. Y está el otro, el cliente, que dice no, tienen que hacer esto primero porque el cliente está pidiendo que hagamos esto primero, ¿cierto? Entonces la sana relación que hay que hacer es dar como un espacio para que los tres puedan dar un punto y entre los tres decidir. Es una relación que puede ser algunas veces, ¿cierto? Todo el mundo jalando para una prioridad, pero yo creo que el mismo hecho de que sean tres personas y tres en total discutiendo todo el tiempo de qué es lo que se tiene que hacer primero, también hace que sea muy positivo ese resultado al final, ¿cierto? Entonces yo creo que así lo manejamos nosotros en Bossy, ¿cierto? Esas tres patas, la diseño muy de producto y metimos fuera al cliente, y la mejor relación que hemos encontrado allí es priorizar primero lo que el cliente necesita, ser pragmáticos, que demos una funcionalidad de negocio real, ¿cierto? Eso es lo que más nos ha funcionado a nosotros, ser súper pragmáticos en ese sentido. Sí, 100% esta visión de estar centrados en los usuarios o en el cliente. En el cliente, claro. Sí, ¿no? Es como creo que es el playbook de esta época, y cualquier empresa que no esté operando así, pues realmente está siendo, creo que por un lado, un poco egoísta y también por otro lado... imprudente. Sí, justo, ¿no? O se está quedando muy atrás. Claro, el objetivo al final, y principalmente nosotros en un tipo de negocio que es B2B, nosotros vamos a vender a un negocio. Entonces, lo que al finalmente buscamos es que a ese cliente, que puede ser un director en un corporativo, un gerente en un corporativo, puede ser el CEO de un hospital, ¿cierto? O puede ser, ¿cierto?, cualquier persona que tiene que atender muchos requerimientos, obviamente, de servicio al cliente. Entonces, nosotros le queremos dar a él la capacidad de que se sienta tranquilo en que lo está haciendo con oportunidad, o sea, lo está haciendo rápido, eficientemente y con muy buena calidad, que es lo más importante. Que la gente, cuando se tenga que en algún momento llamar a su línea o a ser atendido por el chat, si él pueda estar seguro que lo está atendiendo bien, ¿cierto? Entonces, hacia allá metemos mucho como la filosofía de eliminar el mal servicio al cliente, y hacemos que esas tres áreas de la compañía se enfoquen en eso. Y sí, obviamente entre ellos discutimos, pues no estoy metido ahí, pues pero entre nosotros discutimos un poquito, pero todo con el objetivo de, venga, eliminemos el mal servicio al cliente. Creo que esa es la mejor forma de manejar esa relación. 100%. Fantástico, Ricardo. Justo nosotros siempre a la gente que viene les mandamos previamente las preguntas que les vamos a hacer para que puedan un poco indagar en su cabeza o prepararlas, o realmente como tener un buen punto de partida. Y seguramente te diste cuenta que muchas de las preguntas que tenemos pues van dirigidas a personas que o están arrancando con un equipo de desarrollo o están liderando una startup de tecnología, y no necesariamente como un CTO o como también está una perspectiva también para CEOs o cualquier directivo en una startup, ¿no?
Claro. Y algo que nos moremos de ganas por preguntarte es, ¿qué son las cosas que tú consideras que matan la productividad de un equipo de desarrollo? Nosotros, bueno, respondiendo desde el lado, ¿cierto? Desde Claro. el personal, ¿cierto? De mi experiencia personal, digamos en Bosi he tenido la oportunidad de que hemos arrancado desde tener 2 personas desarrollando algo súper pequeño, por decirlo así, en una web súper rudimentaria, donde nosotros creíamos que era muy grande, pero viéndolo en retrospectiva era una cosa muy pequeña, y creciendo hasta hoy en día el equipo de ingeniería somos más o menos, bueno, ingeniería más producto, más o menos 36, ingeniería solo somos más o menos 30. Entonces, creciendo hasta ese punto, donde ya tenemos un orden y una forma de hacer las cosas muy distintas, diría que en diferentes etapas nos hemos dado cuenta que la productividad siempre se afectó por muchas cosas, como puede ser al principio no tenemos suficientes manos, como puede ser cuando teníamos muchas manos no somos muy ordenados, ¿cierto? Pero Sí. el factor que común entre todas fue el burnout de los equipos. Es decir, no, o sea, lo que más afecta a la productividad no es ni siquiera como el proceso, cómo estamos haciendo el desarrollo, que usamos Agile, que usamos esto, otro, que sí. O, no, la calidad, o, no, yo creo que lo que más mata, ni la estimación de las tareas, que también es otro tema ahí interesante. Creo que lo que más mata es que la gente se queme, ¿cierto? Quemar la gente. Al principio es muy como atractivo uno pensar, no, estamos en una startup, hay que darle, y esa es la mentalidad que hay que seguir, está bien. Eso sí hay que hacerlo, pero hay que tener muy por allá en la cabeza siempre pensando, ¿cómo hago para que el equipo no se me desmotive? ¿Y cómo hago para no quemar la gente, ¿cierto? Mucha gente, Claro. pues, no puede manejar la presión de la misma manera. Mucha gente tiene familia en la que de pronto eso es algo importante tener en cuenta, ¿no? Y es por siempre, trasnocha. Entonces, esas son cosas que desmotivan a la gente. Al final, todo es un trabajo de equipo. Todo esto es un trabajo de equipo 100%. Y que todos estemos bien, poniendo lo mejor que podemos dar de nosotros dentro de la misión de la compañía, es lo más importante, ¿cierto? Es lo que más valor da. Entonces yo creo que lo que más afecta siempre para todos esos momentos fue el burnout de los desarrolladores y mío también, obviamente. Creo que lo atacamos de muchas maneras, ¿cierto? Muchas veces también internamente discutiendo, pero lo atacamos de muchas maneras, sobre todo las vacaciones, o sea, respetando mucho eso, respetando los espacios. Hay muchas formas, pero sí creo que lo que más mata es eso, es desgastar el equipo. Burnoutear a la gente. Claro, y siento que eso es algo bien común en equipos de desarrollo, particularmente conforme avanza el tiempo y se va haciendo esta deuda técnica a partir de ser más ágiles, que es como también el por default de las startups. Entonces empieza a haber un estira y afloje entre esto tenía que estar hace un chorro de tiempo, corramos, ¿no? Pero ya tenemos que correr con 10 cosas y además aumentar, y sí es muy fácil ahí, yo creo, estresarse, frustrarse y muchas veces, pues justo, ¿no? Tirar la toalla o ir de mala gana, y la química entre el equipo se pierde. O sea, sí es bien peligroso. Es muy peligroso. Eso, y bien común también, la verdad. Siento que es de las cosas más comunes, justo. Se va volviendo también un ambiente donde se genera una toxicidad, o sea, ¿cierto? Como los memes, ¿no? Como que se genera tóxico el ambiente, o sea, la gente empieza no a trabajar en equipos, sino a trabajar en islas, a trabajar solamente como porque que no lo molesten, y se vuelve supremamente difícil. Y en nuestro caso particularmente, también como para agregar allí, tenemos diferentes tipos de negocio, y en el de nosotros particularmente somos un mission critical business, o sea, es decir, que la línea de atención al cliente de un utility o de un hospital se caiga, pues es un evento serio, es un evento serio. Entonces allí hay una carga de soporte supremamente grande. Entonces también meter esa carga o sea, no es fácil, y la gente pues obviamente se puede estallar. La idea es evitar eso más. Oye, Ricardo, y ahorita nos mencionabas un par de cosas preventivas que se pueden hacer, como, bueno, claro, moderar la carga de trabajo, respetar muy bien las vacaciones, digamos, evaluar qué tanto reacciona cada quien, pero ¿qué se puede hacer? Vamos, pero todas estas acciones son un poco preventivas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sucede cuando
ya te das cuenta, o más bien, ¿cómo te das cuenta, no? O sea, ¿qué le podemos decir a nuestros escuchas sobre cómo identificar cuando un desarrollador ya lo burnouteaste, ya no está dando lo que tiene que hacer? ¿Cómo evaluarías eso y qué acción tomas en ese momento? Yo creo que ahí es muy importante que entender como bueno, uno tiene que tratar de estar muy allegado a sus desarrolladores, ¿cierto? Tratar de estar muy de la mano con ellos en el sentido de no solamente como pasa mucho obviamente y es estar encima y qué vamos con esto, qué pasa con esto, sino también desde un punto de vista personal, como bueno, one-to-ones constantes para poder identificar acá cómo vamos, cómo punto de vos, qué ves bien vos, qué ves mal, pues como verificando que esa relación no sea solamente hacia un lado, ¿no? Sino que sea de doble vía. Y también, pues, obviamente, dentro de esas conversaciones, activar obviamente, pues, el diálogo, la conversación de cómo te sentís en el día a día, ¿cierto? O sea, qué es lo que está pasando y estar súper abierto a eso. Ellos mismos son los que, obviamente, te van a decir a ti, ve, yo creo que es demasiada carga, estoy muy cansado, tengo problemas con mi familia, puede pasar, ¿cierto? Tengo problemas con mi familia. Ellos mismos se tienen, pero uno tiene que abrir el espacio y el momento para poder hacerlo. Si uno está en un equipo un poco más grande, obviamente, hay que ir con los líderes del equipo o del squad, por ejemplo, tienen que garantizar que eso se abra, que ese espacio se abra, para que la comunicación fluya rápido. Y bueno, yo personalmente pues abro en la monthly un espacio mensual en donde también todo el equipo puede levantar la mano para cualquier tema sin ningún tipo de inconveniente y obviamente todos allí conversar qué solución le podemos dar a esos inconvenientes. Mucho de ese burnout viene de ese afán de estar entregando, obviamente. Entonces, Claro. ¿cómo podemos hacer para que todos podamos entregar más fácil y mejor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El negocio siempre va a pedir, siempre, y para el negocio siempre todo es urgente. Eso es natural, es por la naturaleza del mismo comportamiento del proceso. Pero en algún momento se toca decir, hay que parar, este man tiene que ir de vacaciones, se tiene que ir. O sea, se tiene que ir. Entonces, no está mal y no está mal, hay que entender eso. Claro. Hay que entender eso muy bien. Claro. Creo que esto que nos dices es de muchísimo valor para algunos equipos o fundadores que están como en este estire y afloje entre teníamos que entregar ayer, Claro. pero tengo que priorizar genuinamente a mi equipo y a la gente que me ayuda a remar todos los días en este barco, ¿no? Creo que eso es fundamental. Claro, y hasta tenemos un tema de retención de talento, ¿no? O sea, si están agotados los devs, como los están pescando, claro, ¿no? los sources de todos lados, en cualquier momento se los llevan. Claro. Sí. Eso es muy importante y eso hay que tenerlo siempre en la cabeza. O sea, así en cualquier momento de la etapa del desarrollo, como en el momento en que uno tiene que exigir mucho porque sabemos que somos pocos y uno también tiene que hacer mucho, obviamente, hombro a hombro, todos estamos haciendo mucho, tener eso allá atrás en la cabeza. Como, bueno, ¿cómo hacemos también para que en algún momento o paremos o hagamos algo distinto o motivemos distinto, ¿cierto? Pero siempre hay que tenerlo y siempre hay que hacerlo, siempre. Oye, Ricardo, también queríamos preguntarte, ahorita mencionaste Agile, pero no te frenaste ahí, sino entre todo lo demás. ¿Esa es la metodología que siguen de desarrollo, entre producto y desarrollo? ¿O le han buscado o le han adaptado con ustedes? Porque luego estas metodologías suelen ser medio rígidas y no dan para lo que las startups necesitan. ¿Ustedes qué hacen ahí en Bosi? Yo creo que estamos en esa etapa justamente de que veníamos de ese modelo de, bueno, somos un agile, pero a modo Bosi, como muchas de las startups y muchas de las compañías hacen, con ese marco, cómo lo traemos aquí, cómo nos funciona a nosotros. Nosotros hicimos ese proceso, trabajamos en agile a través de épicas o historias de usuario, que obviamente sacamos del equipo de producto, en donde con esas épicas o historias de usuario también las pivoteamos un poco con el equipo técnico, y de ese equipo técnico ya entra un squad a hacerlo en paralelo, varias al mismo tiempo, ¿cierto? En sprints. Listo, hacemos ese proceso, pues, digamos, como agile con todos. Hacemos primero una inception, hacemos esto como todo qué es lo que hay que hacer de la épica, y tenemos un equipo que hace eso, que es el equipo de arquitectura. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que, pues, evidentemente, cada quien hace su propio como modelo de agile, y nosotros nos empezó a pasar mucho a hoy
que ya nos volvimos muy línea de producción, en el sentido de que también es un poquito escalonado. Primero hay una inception, luego ahí lo toma el equipo de desarrollo, luego lo toma el equipo de QA y luego sale la producción, ¿cierto? Nos volvimos un poquito así. El momentum de la construcción nos fue llevando a eso. Y en este momento nos dimos cuenta que, bueno, ¿saben que yo creo que toca volver un poquito más a esos principios de Agile? O sea, sí hay que volver. Y nos pusimos como meta toda la compañía, no solamente el equipo de tecnología o de ingeniería, sino toda la compañía, a hacer, digamos, como una capacitación general a toda la compañía en un marco Agile. Y nos vamos a volver un poquito más a eso porque yo creemos que, y esto es alguna hipótesis de nosotros, pero creemos que como que se va desdibujando un poquito y termina uno volviendo a hacer todo como en cascada. Entonces creo que puede pasar, nos está pasando un poco. Vamos a hacer a nivel de la compañía todo un modelo y reestructuración, hacer un poquito más estrictos en ese marco Agile, porque sí sé que muchos lo hacen como a su modo, ¿no? Lo importante es que lo que le funcione a uno, lo que le funciona a uno en el momento, creo que es la mejor forma de hacerlo. Sí. Exacto, sí, aquí creo que podemos nosotros hablar desde la experiencia. Hemos seguido ambas metodologías para proyectos de distintos clientes, porque pues vaya, luego a nosotros llegan corporativos, ¿no? Que necesitan un budget, un timeline, Claro. como cosas muy cuadradas, ¿no? Y después llega probablemente un joven emprendedor que pues está en disposición de probar lo que sea e ir con el mínimo de funcionalidades con tal de llegar a todas las funcionalidades clave que necesita su cliente y ser como hacer más experimentos alrededor de eso. Y creo que sí, fundamentalmente es según lo requiera la situación, porque también incluso justo luego el ágil no te resulta tan ágil por el contexto y todo hubiera sido mejor si hubieras tenido una lista de requerimientos, ¿no? Claro. Es genuinamente un mar de posibilidades. Lo que sí hemos visto después de 80 capítulos es que nadie lo aplica tal cual, ¿no? O sea, todo el mundo lo adapta hasta cierto grado. Lo cual es otra forma de decir que el Agile tal cual, pues tal vez es demasiado estricto, ¿no? Y tal vez no es tan fantástico como debería de ser, pero como que el concepto es el que sí es buenísimo, ¿no? Sí, claro, es que exactamente. Ideal. Y creemos nosotros del lado nuestro que si toda la compañía está pensando en lo mismo, está pensando en ese mismo marco teórico, al menos ellos pueden adaptar lo mismo a su área o lo que sea, pero que todos estemos pensando en cómo agregamos valor a nuestro cliente lo más rápido posible, ¿cierto? Y entregamos en producción lo más rápido posible. A nosotros particularmente de eso, nos queda que hay que tratar de modificarlo de tal manera que a uno le funcione bien y dependiendo del marco de desarrollo que uno esté haciendo, del tipo de trabajo. Porque por ejemplo en e-commerce es muy fácil levantar una funcionalidad rápido que no afecte sino a cierto conjunto de personas. En el caso de nosotros, como hay un tráfico de telefonía que hay que manejar, tampoco no es tan fácil. Entonces hay que seguir unos pasos anteriores para poder hacer un despliegue, por ejemplo, ese tipo de solución. Entonces hay que buscar la forma en la que le quepa a uno mejor y en la que uno pueda sacar más eficientemente a producción las funcionalidades, ¿no? Claro. Que es lo que le da valor a los clientes. 100%. Ricardo, y a ver, antes de irnos al intermedio de este programa, le estamos preguntando a todos los CTOs que vienen que cómo luce su proceso de onboarding para desarrolladores, ¿no? Al tratarse de los salarios más altos que suelen tener las empresas, justo es muy importante, o luego también justo hablando de estas deudas técnicas o estos deadlines que luego no se cumplen, muchas veces la solución para escalar es contratar más desarrolladores, ¿no? Pero no se considera que pues tienen que entrar a la empresa, saber cómo funciona, conocer todo lo que implica el proyecto al que va a entrar y después entrar, ¿no? Y este proceso es al que se le conoce como onboarding. ¿Cómo lo hacen ustedes en Bosi y qué lecciones te has llevado de capacitar a estos 30 personas que hay en tu equipo? Claro, digamos que nosotros primero que nada le advertimos lo que le va a tocar. Una semana es un mes de trabajo para que sepa. Mentira, no, digamos que sí hemos invertido bastante tiempo en diseñar buenos procesos de onboarding a nivel de la compañía. Es decir,
uno de los feedback más positivos que hemos tenido de las personas que salen de la compañía es que el proceso de onboarding es muy buen proceso. Entonces, ¿por qué? Porque creemos mucho en que la curva en la curva de ingreso es donde más tiempo seguimos la gente y donde queremos nosotros que las personas inmediatamente que llegan a la compañía puedan inmediatamente entrar a ayudar a remar para adelante, ¿cierto? Exacto. Entonces, dentro de ese proceso los pasamos inicialmente, son 2 semanas de proceso de onboarding. Generalmente durante las 2 semanas casi no hay como trabajo, por decirlo así, trabajo, sino que es más bien pasando por cada una de las áreas de la compañía, donde cada uno de los líderes les va contando qué es lo que hace, y en reuniones más bien de entendimiento del proceso completo de desarrollo, donde nosotros pasamos por toda la arquitectura. Primero que nada tenemos documentada toda la arquitectura de la aplicación, entonces por toda la arquitectura, por cómo funciona cada módulo, ¿cierto? Y ya más lo que va a hacer dentro de su squad, porque nosotros también, obviamente, el equipo de ingeniería lo tenemos dividido en 3 squads, y cada squad es un dominio de la aplicación. El dominio que se encarga de que sea fácil montar grupos de contacto, lanzar llamadas, que sea otro que hace los reportes, las analíticas, otro que hace la parte conversacional. Entonces, dependiendo del squad al que vaya a llegar, le empezamos a hacer una profundización, digamos, dentro de ese proceso de onboarding. Y listo, adelante, al agua. Pero sí se basa mucho en que tenemos documentado pues, la arquitectura y que lo ponemos a pasar por todas las áreas. ¿Por qué? Porque ahí es donde entiende qué es lo que hace él, con lo que hace él, cómo afecta a las otras áreas de la compañía. Si yo hago algo mal en la parte conversacional, se cae por allá el soporte, se cae por allá o el área de operaciones, ¿sí? Como todo eso. Entonces es muy importante pasarlos por todos los lugares de la compañía. Sí, yo creo que es fundamental que cualquier empleado que entre a una organización pueda ver en el big picture cómo juega su rol, sí, ¿no? Y sentir que esa aportación que hace pues realmente tiene cierto impacto, como dices, ¿no? En departamentos o en el cliente o pues dependiendo ahí los cables que vayan. Pero les voy a a contar mover. el mejor onboarding que ha habido. Porque, a ver, digamos que Perdón, Ricardo, ¿el mejor mordín, dijiste, o el qué? Onboarding. Onboarding, perdón. Sí. Sí, el boarding. Perdona, sigue. El mejor onboarding que hemos tenido fue en noviembre del año pasado, y es que en noviembre tenemos, digamos, la reunión anual, ¿cierto? Entonces trajimos a todos los de todos los países y a todos los de diferentes ciudades al eje cafetero aquí en Colombia, donde pues es bastante tradicional colombiano, pues para que también conocieran un poco más de la cultura de acá, bueno, todo el tema. Qué fregón. Sí, pero lo interesante es que el primer día de trabajo, ¿cierto? De uno de los integrantes del equipo de inteligencia artificial, de 2 de los integrantes del equipo de inteligencia artificial, el primer día fue ir a ese evento, y fue un evento allá, y allá hicimos la fiesta de la empresa y todo el tema de las actividades, y fueron 3 días que obviamente fue solamente pues de integración del equipo. Entonces él sí decía, yo le decía, o sea, ya usted con este onboarding, o sea, ¿qué más quiere? Sí, además que muchos no nos conocíamos en vivo y en directo, entonces hasta esa vez. Sí, claro. Fantástico. Ese ha sido el mejor onboarding. Sí, no, pues claro, hasta dan ganas de repetirlos. Sí, claro. Vale, pues vámonos al corte de esta charla que está siendo súper amena. Le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que si ustedes están en este camino que es construir un negocio saludable de Internet, o si conocen a alguien que está en este camino, por favor compártanle este recurso a esa persona. A lo largo de todos estos capítulos hemos platicado respecto a cómo bajar inversión de Venture Capital, cómo construir estos productos desde diseño, desde tecnología, desde la dirección estratégica, cómo salir a venderlos y escalarlos con marketing exponencial. De verdad que todos los perfiles que han venido acá, nadie se ha guardado nada, todos nos han dado su playbook y esto se ha convertido en un genuino repositorio de buenas prácticas de las empresas más emocionantes de Latinoamérica. Así que ayúdenos a compartir este espacio, ayúdenos a llegar a quien más lo necesita y regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto.
Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a esta edición de Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta ocasión, Ricardo Marín de Bosi, CTO. Y Ricardo, pues retomando la charla muy amena que estábamos teniendo, nos vamos a ir por 3 consejos fundamentales que le darías a alguien que está liderando un equipo de desarrollo, a donde lo que tu experiencia te ha puesto como las 3 cosas que no le pueden faltar a alguien en tu posición. Las 3 consejos fundamentales. Ok, liderando un equipo de desarrollo. Yo creo que, pues yo lo veo mucho por 3 aspectos principales que son personas, proceso y producto, ¿cierto? O en ese orden de ideas y en ese orden de prioridad. Entonces, con eso yo creo que los más importante es, primero que nada, tener a tu equipo obviamente motivado, o sea, es decir, tenerlos a ellos como el primer punto de prioridad sobre todas las cosas, entender qué es lo que les está pasando, entender y poder estar lo suficientemente ligados a ellos para que tengan como esa libertad y esa confianza de decirte a vos en qué están fallando, en qué se ven mal. Muchas veces pasa también que te dicen, venga, yo no quería ser líder y usted me puso ser líder. Eso pasa. Entonces es importante uno poder tener claro qué es lo que ellos quieren hacer en su carrera profesional. Y entonces, por eso yo creo que una de las cosas más importantes es ser uno responsable con la carrera profesional de su equipo y cómo tenerlo motivado. Hay que tener claro desde el principio cómo ellos van a evolucionar dentro de tu compañía, porque muchas veces lo que ellos quieren no necesariamente es solamente el dinero, porque eso es una parte importante que todo el mundo tiene, claro, pero eso no es principalmente lo que les motiva. Lo que más me gusta a mí del equipo que tenemos es que nosotros todos nos motiva mucho, es el reto que tenemos y la tecnología que estamos desarrollando y esas cosas que la gente cree imposibles hacer y nosotros sí estamos haciendo. Entonces, mucho de eso también involucra que ellos quieren ver eso reflejado dentro de su experiencia profesional y dentro de su carrera. Y no quieren simplemente llamarse desarrollador. No, claro. Ellos quieren también construir su futuro. Entonces, es súper importante entender que no siempre también van a quedarse en tu compañía o en tu startup. Ellos no siempre, tú lo que tienes que hacer es de que salgan mucho mejor de lo que llegaron acá. Claro. ¿Cierto? Mucho mejor. Entonces, la idea es tener ese foco, las personas, y tener ese foco en carrera profesional de tu equipo, y tener ese foco de estar abierto para que ellos te puedan decir qué es lo que no está funcionando bien. En proceso, yo creo que las mejores métricas que uno puede tener es las que uno mismo haga de su proceso. Es decir, mucha gente le va a decir a uno, mira esto, mira lo otro, mira no sé qué, pero venga, ¿qué es lo que realmente está generando valor de negocio dentro de lo que yo estoy haciendo en mi proceso de desarrollo? Yo mido interacciones, la calidad de las interacciones de mi cliente final, cuántas llamadas estamos automatizando, cuántas conversaciones estamos teniendo. Todo eso tiene que ir asociado a las métricas de desarrollo de negocio, ¿cierto? Entonces, las funcionalidades de nosotros están aumentando esas métricas. Si lo están haciendo, estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces, yo creo que tener muy buenas métricas que midan muy bien tu negocio, tu proceso, apuntando al negocio, ¿cierto? Porque, pues, obviamente, lo básico, medir puntos de desarrollo, puntos de iteraciones, o todo eso es lo básico, sí, y eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero eso no mide exactamente cómo lo que tú estás haciendo dentro de tu área o dentro de lo que tú haces dentro de la compañía está impactando el negocio realmente, que es lo que le da vida a lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y por último, ¿qué es producto? Pues no es el último, no es el último, es como de una manera negativa, claro, sino que personas por ese producto, ¿cierto? El producto y el tercero, que definitivamente, o sea, la calidad del producto. La calidad se devuelve en que la cantidad de desarrollo que hay que hacer para soportarlo es mucho más grande. Se devuelve en deuda técnica, se devuelve en tickets de soporte, que es lo que más duele, ¿cierto? Sí, yo creo que la calidad del producto es lo más importante y que esté enfocado en las métricas de negocio. Yo soy muy pragmático en eso. Yo soy de los que dice que o sea, es mejor la practicidad que la pasión. O sea, es decir, yo puedo ser muy apasionado por una tecnología y decir que eso va a ser lo que va a revolucionar el mundo. Está bien, puede que sí. Pero cómo eso se aterriza en una solución práctica. Porque ahí es donde está realmente el negocio, ¿cierto?
Claro, ¿no? Y eso que mencionas me recuerda mucho al último mercado optimista que tuvimos alrededor del cripto, donde justo mucha de la conversación era dónde está esa utilidad tangible al escalar esta tecnología, ¿no? Que bueno, ese es un tema que da para otro podcast. Y aquí estamos para aprender un poco de tu experiencia, Ricardo. Y bueno, a ver, nos encantaría platicar de las estimaciones con los desarrolladores. Ya las mencionaste una vez hace rato. Sí, también nosotros, ¿no? Claramente, y justo, ¿no? Decimos cómo también al mismo tiempo un ticket o problemas en el futuro en materia de deuda técnica son también como las cosas que más duelen. Yo pondría también como tercer punto el justo no llegar a una estimación y empezar a sentir estrés por eso, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que es muy común que nunca son exactas estas estimaciones, ¿no? Incluso nos decía el CTO de 123 que él a todo lo que le estimaban a sus desarrolladores le agregaba un 20% de margen. Antes de hacer nada más, ¿no? Sí, 20. ajá, sí, Riesgoso. Y esto nos hace preguntarnos, y vaya, tenemos nuestros insights que ya hemos recopilado aquí en el estudio, pero ¿por qué crees que nunca son exactas? ¿Y qué soluciones crees que hay para esto? Porque es algo que todos los departamentos de tecnología... Les duele, ¿no? Sí. Yo creo que deberíamos de hacer exacto un think tank o una cosa así en todo el mundo metido solamente en el problema. Pero yo creo que, a ver, eso de las estimaciones justamente es algo que estamos, que todos sufrimos obviamente, y que justamente estamos conversando para este año como, bueno, cómo le vamos a dar un vuelco a eso. Obviamente todos tenemos diferentes grados de falla en la estimación. De hecho, la estimación, o sea, por su naturaleza, un estimador no es exacto, o sea, es decir, Claro. no puede ser 100%, entonces efectivamente eso va a pasar. ¿Qué creo yo que por qué se da eso? Yo creo que principalmente los casos que son predecibles, pero que no son predecibles en el corto plazo, o sea, es decir, que tienen una probabilidad de que pasen muy bajita en el corto plazo, deuda técnica. Uno sabe que uno está cortando, está haciendo producto más rápido, haciendo deuda técnica porque está cortando camino, pero sabe que lo tiene. Entonces ahí, digamos que es una gestión de riesgos y de cómo identificar que yo tengo ese riesgo que va a ocurrir y cómo lo puedo mitigar, ¿cierto? ¿Qué son esos casos donde que todo el mundo manejamos? Los otros, los casos fortuitos. Pasa un ticket de soporte, un problema, por allá una cosa que no vimos, que resultó en un bug, que dañó no sé qué. Listo. No. AWS se cayó. ¿Qué pasó el año pasado? Pues, ¿cierto? Entonces, o sea, todas esas cosas que pueden pasar son cosas fortuitas. Pero yo creo que esos son dos puntos que nos dañan las estimaciones, pero que son un poquito más predecibles. Pero yo creo que lo que más como daña esa estimación es la mala, no, sino como hacer el diseño y arquitectura de una manera rápida. Entonces es uno de los puntos que más afecta porque la gente simplemente creyendo que puede construir de una manera rápida una tecnología, pide una cosa muy grande o pide una cosa que para ellos es una visión pequeña, pero por debajo hay que hacer muchos cambios para poder llegar a esa solución. Entonces, añadime este drop down. Pues ese drop down, ¿quién sabe qué hay que hacer para añadir ese drop down? ¿Cierto? Pues suponiendo pues algo realmente básico, pero entonces cuando van y estiman eso los desarrolladores y el equipo de arquitectura, cuando ya tuvieron ese requerimiento funcional, hacen una estimación un poquito holgada, todo el tema, pero fallan muchas veces en ver muchos detalles que pueden pasar. Y eso ahí es donde más veo yo que hay fallos como en los tiempos de entrega. ¿Cómo lo estamos tratando nosotros de solucionar? Es como esa misma mentalidad lean, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que las entregas y como esa mentalidad ya, que es lo que les cuento que nos está pasando en este momento? Porque nos empezó a crecer un poquito y nos dimos cuenta por esto, porque estaba pasando mucho eso, que las estimaciones son muy largas y pues la diferencia entre la estimación real es muy grande porque hay muchos detalles que no ven, y son muchos detalles que no ven porque las historias de usuario son muy grandes. Hay que hacerlas más pequeñas. Entonces estamos empezando a tratar de volvernos un poquito más allá en el sentido de cómo hacemos historias de usuario que agreguen valor, pero que sean mucho más pequeñas. Cómo hacemos que lo que hagamos llegue a producción lo más rápido posible, para que el cliente vea un valor inmediato
pero sea un cambio tan, digamos, en magnitud pequeño, que si falla no afecte toda la plataforma, o no afecte todo un montón de... No, o sea, afecte el dropdown solamente. Estamos tratando de hacer eso, porque lo que vemos es eso, que vamos a agregar, por ejemplo, una nueva funcionalidad que haga un pop-up yo no sé dónde, ¿cierto? O sea, ahí la gente, creyendo que sabe muy bien cómo funciona todo el core, hace una estimación, pero no saben que el core estaba conectado con el motor de pop-ups por allá, y eso estaba fallando. Entonces, hay que ir a arreglar ese pedazo también. Había una deuda técnica que no vimos, hay que ir a arreglar ese pedazo también. Entonces, ahí es donde se demoran más tiempo de lo que pensaban. Eso es donde yo creo que hay que tratar es de dividir y mencionar, ¿no? Coger las cosas y tratar de volverlas más pequeñas, de tal manera que la probabilidad de falla, la varianza sobre esa fecha de estimación sobre la fecha de entrega real sea más pequeña, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando nosotros hacer. 100%, y creo que esto va ligado a esta filosofía que tiene Marc Andreessen de construir juguetes, o que toda herramienta digital en una primera versión va a parecer un juguete. Y eso a nosotros también lo aprendimos a la mala, de verdad. Si vieran los primeros flowcharts que hicimos, el primer documento de historias que le entregamos a un equipo de desarrollo era una... No lo podían abrir en sus computadoras. Cosa enorme. enorme. Claro. Y ahora nos forzamos, incluso ya hasta tenemos un chiste interno que es bueno, a ver, esta app, ¿cómo decimos? Apps que podrían haber sido un form. Apps que podrían haber sido un form. Sí, exacto. Sí, porque esto es fundamental y sobre todo, como dices, y no solo viene desde la parte de el desarrollo, como mencionas, es desde el diseño de las historias, desde la concepción de la idea, ¿no? Ajá, sí, 100%. Entonces creemos que por ese lado va a ser, o sea, digamos que si uno tiene una épica, también que se vuelve muy... o sea, hay un dicho por ahí, es que si uno le da felicidad sacar algo a producción, es porque lo sacó demasiado tarde. Es decir, uno le tiene que dar miedo, como que, uy, lo voy a sacar y, ay, madre, ¿será que está bien o está mal? No, no en términos de calidad, obviamente, sino en términos de que puede estar medio hecha, pero que sí genere el valor que tenga que generar. Entonces, exacto, la idea sería tratar de llegar un poquito más rápido a producción, con épicas un poco más pequeñas, de tal manera que no haya tanta variabilidad o tanta cierta diferencia entre ese tiempo de entrega y ese tiempo de estimación. Claro, sí, 100% de acuerdo contigo. Y Ricardo, ya alejándonos un poco más de la tortura de las estimaciones. Vamos a ponernos un poquito más optimistas. Te queríamos preguntar si les ha afectado o bueno, si han como tomado en cuenta de alguna forma este boom de AI que ha existido gracias a OpenAI y al ChatGPT y a DALL-E y todo. Vamos, llevamos unos meses donde... Sí, está hot, se puso... O sea, sí. Todo el tema de inteligencia artificial ya estaba hot. Claro, pero ahora tronó, ¿no? Ajá, sí, reventó más. Y la pregunta es si has visto alguna oportunidad, si ha llegado como a beneficiarles, si digamos el hype, pues también los hypea a ustedes por tener este componente de AI. ¿Cómo los ha influenciado esto? Yo creo que, pues efectivamente, últimamente ha habido mucho foco como en ese tipo de tecnologías, porque lo que lograron ellos fue un milestone dentro de el conversational AI, ¿cierto? Y es, bueno, sí, cómo lo hacemos lo más natural posible y lo más inteligente posible, ¿cierto? Creo que ellos lograron un milestone que veníamos buscando muchos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Y que inclusive a ojos, obviamente, de Google, de Microsoft, de todas estas compañías que son exageradamente grandes, lo ven como una bandera roja, como que esto puede cambiar la balanza entre que Google sea el dominante en búsqueda o Microsoft, ¿sí me van a entender? O sea, eso puede ser supremamente grande, porque lo que hace realmente es que si con las búsquedas de internet nosotros, o sea, si con las escribir el hombre estaba más cerca del conocimiento, con la imprenta más cerca, con Google estaba al escribir algo, teníamos respuesta. Sí. Ahora con OpenAI lo que va a hacer es, con ChatGPT es no solamente las respuestas, sino las instrucciones. O sea, yo no sé si han intentado usar esto ustedes, o sea, nosotros, sí, inclusive para desarrollar, o sea, ¿cómo hago
un servicio que haga esto y eso le dice a uno, tin, 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 tin. Hay veces no lo dice bien, o sea, hay veces está mal, pero bueno, es otro tema. Pero ya es otro tema, pues que bueno, siempre puede haber algún detallito por ahí, pero el punto es que, o sea, ya el acceso a la información ya no es yo accedo a la información, no. OpenAI lo que abre la puerta es yo accedo ya es a la solución de un problema. Sí. O sea, es una cosa que realmente acorta mucho la distancia entre yo hacer nada y resolver un problema. Ahorita en el intermedio que estábamos hablando un poquito pues como de eso, o sea, yo vi la historia de un tipo que escribió con OpenAI, escribió un libro de niños y con DALL-E lo ilustró en un fin de semana. ¿Qué tal? Entonces uno dice, increíble. Wow. Y lo imprimió, o sea, es físico y lo puede vender. Entonces es una revolución bastante fuerte y a nosotros nos toca en el sentido en que nosotros, o sea, estamos en una posición supremamente privilegiada porque el know-how lo tenemos, o sea, es decir, nosotros podemos llegar con el equipo de R&D que tenemos a investigar esto, además que es open source y que podemos nosotros buscar la forma de aplicar estos mismos algoritmos a nuestro producto. Y segundo, que ya estamos en los canales más difíciles de atacar, que es el canal de telefonía, es el canal de chat, es el canal del contact center, donde están los masivos. Entonces nosotros tenemos una oportunidad muy grande allí y la verdad estamos todos los días desde que salió eso, viendo cómo vamos a trabajar, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de producto, cómo vamos a hacer que esto nosotros lo podamos aprovechar. Hype como tal con respecto a que nos haya llegado más negocios, haya llegado más inversión, nos haya llegado más, yo creo que no porque, a ver, nosotros todavía no somos OpenAI, ¿cierto? Pero sí creemos que nos deja una posición muy buena, porque si alguien va a implementar esto, o sea, ellos no van a ser los únicos, va a haber competencia de esto, y nosotros somos los que estamos más adelante en esto que cualquier otro. Entonces, antes abrieron una puerta muy grande, antes si había dudas acerca de qué tan bueno podía ser el AI para este tipo de soluciones del servicio al cliente, de construcción de contenido, de como todas esas cosas naturales del lenguaje. Si antes había alguna duda, esta gente ya resolvió la duda. Esto sí se puede, esto se puede. Y el que esté aquí, ¿quién quiere estar aquí conmigo? Microsoft dijo, yo quiero estar ahí con usted con $10 billones, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande, bien interesante en este momento. Sí, y yo creo que esto que mencionas, Ricardo, de que a todas las empresas que están en el mercado de la inteligencia artificial, de cierta forma esto llegó a validar sí o sí como el cambio revolucionario de paradigma que puede representar esta tecnología en como todos los campos que se aplica. Eso puede ser, pues sí, muy alentador en todo sentido, ¿no? Pensando en un futuro éxito de la empresa, en lo que se va a convertir, en cómo va a mejorar su servicio, ¿no? La próxima ronda. Sí, exacto, Claro. justo. ¿No? Y particularmente en un mercado como en el que estamos, pues qué privilegio pues, vaya a estar trabajando con la tecnología sexy que sí funciona y que no está en duda si tiene utilidad o no, si es un scam o no, si un niño de 13 años es rico con ella o no. ¿No? Y particularmente, volviendo a ChatGPT, yo no me puedo quedar quieto y soy como justo early adopter de todo, ¿no? Y ahí voy y meto y pico y investigo y a ver cómo está. Y sí, si ustedes no lo han hecho y no han chateado con el ChatGPT, vayan a hacerlo, por favor. Pregúntenle los problemas que tienen, pregúntenle paso a paso, investiguen un par de prompts, pero ahí les va una experiencia personal que yo tuve. Justo un prompt que dicen que funciona mucho es decirle como, pretende que eres un experto en X área en la que necesitas tu ayuda, ¿no? Entonces, vaya, pues yo me puse súper específico y le dije, pretende que eres un consultor de CEOs de empresas de software personalizado situados en Latinoamérica, ¿no? Y a partir de eso empecé a rebotar con la inteligencia artificial lo que era nuestro plan estratégico a corto y a mediano plazo. También respecto a cuáles eran las industrias que queríamos acotar como nuestros segmentos de mercado. Y no les miento, estuve yo creo que unas 4 horas hablando con la inteligencia artificial y al mismo tiempo redactando lo que iba a ser o re-redactando y puliendo lo que iba a ser nuestro plan a corto y mediano plazo. Llego, se lo enseño a Rodrigo, lo rebotamos y me dice, esto está perfecto. Obviamente necesita input tuyo, como tú dices, Ricardo, no es perfecta, luego se equivoca, o incluso cuando hace código, luego no sé, por ejemplo, no tiene como, vaya, es código muy sencillo el que te muestra, ¿no? Pero si tú le pides instrucciones como generales y si justo
tú le vas diciendo como, hey, esto que me dijiste no me sirve, hazlo de esta forma como yo me lo imagino, muchas veces lo corrige y el resultado es Asombroso. mind blowing. Es Es como muy cuando... increíble. Sí, es como cuando entrenas a tu perrito y te hace caso por primera vez, ¿no? Y te emocionas ante las posibilidades que eso representa. Y Claro, también claro. y si no han probado el DALL-E para hacer imágenes, Mm. mira que por ahora, claro, es menos enriquecedor en cuanto a que pues no te va a resolver una estrategia de negocio o un plan de ese tipo, pero yo hago memes con Midjourney y salen unas cosas fenomenales también. Les recomiendo que igual se metan a explorar eso. Sí, es súper potente, es demasiado potente. Yo creo que allí hay muchísima oportunidad también. Y como ustedes decían, eso valida la tecnología, valida mucho la tecnología. Sobre todo que casi todo lo que hacemos pues, en el día a día, por decirlo un poquito más conceptualmente, involucra lenguaje, ¿cierto? Entonces, el que logre construir o el que tenga la capacidad de tener tecnología, que entienda lo que nosotros somos capaces de comunicar a través del lenguaje, tiene tiene un huevo de oro, ¿sí? Porque Sí. es supremamente importante, ¿no? Sin Yo creo duda. que eso va a revolucionar mucho pues, gracias me siento muy privilegiado, pues, por estar, digamos, en la posición en la que estamos nosotros ahí. Sí, debe ser muy emocionante estar en sus zapatos. Justo pareciera que, justo, ¿no? Es como de estas escenas donde dices, wow, es the right time, in the right moment. Exacto. Como, qué Eso chingón, pensé yo. ¿no? Estar trabajando en este momento. Ricardo, pues estamos llegando a lo que es la última pregunta de este programa. Antes que nada, muchas gracias por venir a este espacio. Ha sido una charla súper rica. Y de igual forma, pues sabemos que toda la gente que viene acá tiene la agenda bien apretada, el inbox lleno, también el correo electrónico. Entonces agradecemos mucho que vengan a dedicarnos un rato acá a compartir conocimientos. Y pues bueno, esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen a este programa. Creo que como desde el capítulo 5, 6, así, desde Sí. ya un buen rato. Sí. Y nos da siempre una buena imagen de qué es lo que está pasando. Ricardo, ante los retos que se enfrenta vos y tú como su CTO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño o dónde ves los retos más considerables para tu área? Bueno, yo creo que uno de los, creo que para conectar lo que estamos hablando de ChatGPT, el FOMO, el fear of missing out, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque esto es una cosa importante, o sea, aquí podemos hacer algo muy importante. Entonces creo que estar ahí, pues, sin saber aún cómo materializarlo explícitamente, creo que es algo que me quita el sueño, pero bueno, eso es algo más aspiracional. Sin embargo, yo creo que todos estamos muy conscientes de las situaciones macroeconómicas que está pasando todo el mundo, ¿cierto? Claro. O sea, sabemos cómo está poniendo la cosa a nivel de VC, a nivel de todo, inclusive a nivel de la seguridad alimentaria, pues, o sea, es decir, o sea, hay una guerra que está pasando, hay economías que están fallando, digamos que hay mucho incertidumbre, sobre todo también a nivel financiero. Entonces, una de las cosas que más, digamos, que nos preocupa a nosotros y a mí particularmente es esa responsabilidad que tenemos todos los founders con los que estamos hombro a hombro luchando todos los días, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad muy grande porque tenemos que tomar las decisiones correctas en este momento, en el tiempo correcto, para que podamos saber navegar lo que se viene durante 2 o 3 años. Lo que sí es un hecho es que los que salgamos dentro de 5 años de todo esto, efectivamente somos los que efectivamente tenemos la oportunidad y los que lo vamos a lograr, ¿cierto? Porque no es una situación que va a ser fácil durante un tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es lo que más nos preocupa a todos en este momento, a mí particularmente lo que más me quita el sueño, cómo podemos ser responsables con las decisiones que estamos tomando para poder que podamos sobrevivir estos tiempos que vienen difíciles. Creo que todavía, o sea, estamos en este momento creo que llegando a ese pico y vamos a ver de aquí en adelante qué sigue. Pero en el mundo startup, como todos lo conocemos, están cambiando un poco las cosas y el foco que nosotros vemos debe ser, y como muy probablemente, seguramente lo han escuchado también de Humberto, creo yo, iba a ser como la rentabilidad rápido. Nosotros afortunadamente tenemos un producto que es software as a service, que es sencillo volverlo rentable. Nosotros tenemos ese punto de rentabilidad muy cerca, entonces es siempre como tenerlo ahí muy cerca y en cualquier momento activarlo.
creo que eso es lo que más en este momento estamos trabajando. Excelente, Ricardo. Una vez más, una respuesta muy insightful de lo que está justo sucediendo. Y esto que mencionas de los tiempos que se vienen y que ya estamos viviendo de recesión / crisis / incertidumbre, se siente. Por lo menos nosotros en el primer trimestre del año siempre históricamente es nuestro mejor mes en ventas corporativas. Claro. Y se siente. La gente está más apretada, está con más miedo, más conservadora. De hecho, nosotros jamás habíamos considerado el trabajar con comisión, ¿no? Y este año sí lo estamos planteando como que escojamos un par de clientes estratégicos con quien podamos hacer esto, porque también al mismo tiempo quedarte con los brazos cruzados es lo peor que puedes hacer en una situación como estas, ¿no? Pero bueno, sí. Todos estamos en las mismas. Eso también de cierta forma a mí me gusta pensar que no anula la situación, pero pues bueno, todos estamos en la misma, ¿no? Entonces no es como que unos y otros, ¿no? Pues todos nos chingamos o todos le chingamos. Pero bueno, estamos llegando ya al final de este capítulo. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com está el call to action para suscribirse a la newsletter de este programa. Y si ustedes lo hacen, nosotros prometemos semana con semana enviarles el capítulo que publiquemos todos los lunes de manera religiosa. De igual forma, de vez en vez escribimos un par de artículos. Estos son mucho más esporádicos. Y también por ahí les mandamos información respecto a LATAM Startup, que es la conferencia anual que hacemos para reunir a esta comunidad de gente que está construyendo cosas donde antes no había nada. Ayúdenos a compartir este espacio, por favor. Y muchas gracias, Ricardo. Una vez más, fue un placer tenerte en este espacio. Cuando el río suena.